Comenzamos. 3 firmas faltaron para que el Pleno de la Asamblea se autoconvoque para conformar la comisión que evalúe a la presidenta Guadalupe Llori. Mientras tanto, su propia bancada le pidió que convoque al Pleno. Belén Merizalde, desde la Asamblea Nacional, nos cuenta más. Hola Belén, por favor dinos quiénes son los legisladores que se oponen a la autoconvocatoria y por qué. Adelante. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Se trata de la bancada oficialista, una facción de Pachacutic y también una facción de la izquierda democrática que han dicho no apoyarán la autoconvocatoria porque consideran que existen vicios e ilegalidades. Sin embargo, la propia bancada de la presidenta Guadalupe Llori señaló que mantuvieron anoche y durante la madrugada una reunión con ella y que le han pedido que convoque al Pleno de la Asamblea para que se conforme esta comisión multipartidista que la evalúe a ella y también a los otros miembros del CAL. Dicen que esa decisión se podría conocer el día viernes durante un consejo político de su organización. También hay expectativa aquí en el Legislativo, pues mañana está prevista una reunión entre el ministro de Gobierno y los jefes de bancada del Legislativo para encontrar alguna salida a todo este bloqueo que se vive en la Asamblea Nacional. Les hemos preparado un informe que recoge todos estos detalles. Veamos. 89 legisladores firmaron a favor de la autoconvocatoria para conformar la comisión multipartidista que evalúa a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Lamentablemente, por falta de 3 firmas, no se han completado las 92 que requiere la ley y aprovecho esta ocasión para públicamente conminar a que el resto de legisladores que pertenecen fundamentalmente a la bancada gobiernista del BAN, a la facción gobiernista de la izquierda democrática y a la facción gobiernista de Pachacutic se sumen también ya para darle de una vez por todas una resolución a esta crisis. ¿Para qué vamos a hacer una autoconvocatoria? Solo para dar dedicatoria. Y aunque la autoconvocatoria hubiera sido una salida a la crisis, la bancada de Llori dice estar a la espera de que ella tome una decisión al pedido que le hicieron para que convoque al Pleno y cese el bloqueo. Hemos sugerido que convoque una sesión, que ponga en el orden del día, que deje de estar en este tema ya de estar acudiendo a otro poder del Estado para que nos dé solucionar los problemas que sí lo podemos solucionar nosotros. El viernes tomaremos decisión en el Consejo Político de Pachacutic. Está previsto que el ministro de Gobierno reciba en su despacho a los 5 jefes de bancada este viernes a las 10 de la mañana. Pedirle de manera frontal que deje de apoyar a la presidenta Guadalupe Llori porque evidentemente es el bloque oficialista. Y vamos a analizar no el tema de la presidenta Guadalupe Llori, sino el tema de la institucionalidad en la Asamblea Nacional. Pachacutic dice que no asistirá porque no hay una hoja de ruta clara. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Durante este encuentro, algunas bancadas han dicho que también llevarán ciertas propuestas, como por ejemplo el tema de la inseguridad que se vive en el país para encontrar alguna solución. Nosotros vamos a continuar pendientes de lo que ocurra aquí en el Legislativo para llevarles más información en nuestras próximas emisiones. Regresamos de estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Y pese a estar en contra de la resolución del juez Diego Moscoso, el Servicio de Prisiones no ha presentado ninguna queja en contra del magistrado que le concedió el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Nos contactamos ahora con Dayana Monroy, quien nos cuenta más. Hola Dayana, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Así es, y no solo el SNAI no ha presentado este pedido de sanción directa al Consejo de la Judicatura, sino que tampoco en el habeas corpus que presentaron en ese escrito no consta que se revise el accionar al juez Diego Moscoso que concedió el habeas corpus. Desde la Judicatura sostienen que están esperando esta denuncia por parte del SNAI que aún no llega a ninguno de los despachos del Consejo. Por otro lado, aseguran que han abierto una investigación paralela para después de al menos 30 días ellos tomar en cuenta si es que existen elementos suficientes para abrir una acción disciplinaria. Tenemos nosotros un reportaje al respecto. Veamos. Que ellos directamente no pueden sancionar al juez que le concedió el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, dicen desde la Judicatura. Necesitamos la denuncia y necesitamos la declaratoria jurisdiccional previa del órgano superior. Aunque desde la Judicatura abrieron una investigación el 10 de abril pasado en contra del juez, la que podría tardar hasta 30 días en resolverse. Pero sería más fácil, explica Murillo, si tuvieran una queja de quien se siente afectado.
¿Quién se siente afectado? Es una pregunta que superficialmente tiene respuesta. ¿No es acaso el SNAI, la entidad que apeló la sentencia? Ese pedido nosotros no hemos recibido hasta este momento ninguna denuncia disciplinaria en contra del referido juez Moscoso. Pero la entidad sorpresivamente no ha pedido que se revise la actuación del juez Diego Moscoso. El presidente de la Judicatura dice que esperan que en la apelación se haya solicitado a los magistrados superiores que revisen la actuación del juez. Esto es lo importante que sepa el país. En el recurso de apelación, quien se siente agraviado, en este caso el SNAI, deberá, a más de los fundamentos de la apelación, solicitar al juez superior, en este caso a los jueces de la sala de la Corte Provincial de Santa Elena, que califiquen la actuación del juez, si es que así lo pide el SNAI. Pero esta es la apelación. La revisamos y no se solicita en forma directa esto. Este jurista revisó las 3 hojas del pedido de apelación y sostiene que está mal estructurado. Es una apelación hecha para perder, porque no toca el aspecto principal, que es la prohibición que tenía el juez para ordenar la libertad de una persona con sentencia ejecutoriada, porque se tratan de delitos graves que causan conmoción social. En medio, en el ámbito político, fuertes críticas que persiguen la tesis de un acuerdo entre el gobierno y el correísmo, que en palabras desde el gobierno niegan, pero en actuaciones la negación no parece tan fuerte. Confirmo y ratifico, esa apelación es un mamotreto preparada para perder. Aquí hay un evidente pacto, aunque lo nieguen como Poncio Pilatos. Antes de que se tramite la apelación, el juez de Manglar Alto debe resolver el recurso de ampliación de la sentencia que presentó la defensa de Glass. El SNAI tiene 72 horas para pronunciarse. Luego de eso ya el juez Diego Moscoso pues tendrá que resolver este pedido, este recurso horizontal de ampliación y después enviar el expediente ya directamente hasta la Corte Provincial de Santa Elena para que ellos resuelvan la apelación. Que por cierto, tal como vimos en el reportaje, muchos analistas aseguran que está muy mal estructurada por parte del SNAI, levantando aún más suspicacias sobre la posibilidad de un acuerdo que terminó con la salida del ex vicepresidente Jorge Glass de prisión. Es el reporte que tenemos para ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dayana. Muchísimas gracias por la información. Y el sistema judicial continúa en la mira por llamativos fallos que hacen crecer la impunidad, sobre todo en casos de corrupción. Iván Saquicela es quien preside este organismo y quien ha llevado emblemáticos casos cuando aún no ocupaba su cargo. Las últimas actuaciones de la justicia vuelven a poner en la mira el trabajo de la función judicial. Pero ¿quién es la cabeza del organismo? Iván Saquicela cumplió hace 2 meses 1 año en el cargo, antes de ocuparse de la presidencia del organismo. Saquicela llevó algunos casos emblemáticos como miembro de la Corte Nacional de Justicia. Fue parte del tribunal del caso Sobornos. También dictó el autollamamiento a juicio en el caso Singue como miembro del tribunal. Asimismo, dictó autollamamiento a juicio en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos. También por el caso Diezmos, en contra de Norma Vallejo, Karina Arteaga, Alexei Mosquera, Pedro Delgado, Raúl Carrión y el mismo Jorge Glass. Además, formó parte del tribunal en el caso Secón, cuando se investigó por peculado al exministro Fernando Alvarado. Actuó también en el caso de abuso sexual en contra de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo. De igual forma en el caso Las Torres, donde se procesó a Pablo Celi y a su hijo por delincuencia organizada. Estos casos emblemáticos, además de otros, fueron manejados por las manos que en este momento se encargan de la administración de justicia del país. Dayana Monroy, 24 horas. El segundo al mando de la organización delictiva Los Choneros pretendía salir de la cárcel mediante un recurso de habeas corpus. La audiencia estaba prevista para esta mañana. Catalina García está en la Fiscalía del Albán Borja con más detalles. Catalina, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana aquí en la unidad judicial Albán Borja en el norte de Guayaquil se tenía prevista la audiencia de habeas corpus para Junior Roldán Paredes, alias J. también conocido como Junior, segundo al mando de la estructura criminal Los Choneros. Sin embargo, el privado de libertad desistió de la audiencia. Hemos preparado un reportaje para ustedes. Veamos. Aduciendo problemas de salud y falta de atención médica en la cárcel regional, el PPL Junior Roldán Paredes, alias JR, miembro activo de la estructura delictiva Los Choneros, busca la libertad. El chonero
los lobos. Solicitó habeas corpus interpuesto por la Unidad de Garantías Penitenciarias en una audiencia que se llevaría a cabo de forma telemática la mañana de este miércoles. No se puede utilizar una herramienta que tiene buenos propósitos para injusticia, para cometer desafueros, para cometer actos quizás reñidos contra la ley, la Constitución y actos que están al margen de la ética, de la honestidad. Sin embargo, luego la Corte Provincial de Justicia, mediante un comunicado en su cuenta en Twitter, anunció que el abogado de Junior Roldán, alias JR, notificó que su defendido de forma voluntaria desistió de la acción de habeas corpus presentada ante el juez Osvaldo Dávila. Pero ¿quién es Junior Roldán, alias JR? Considerado dentro de la organización delictiva Los Choneros como el más sanguinario y peligroso. Sobre él pesan al menos 2 sentencias de 22 años de cárcel por asesinato. Se ha visto involucrado, entre otros delitos, en delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad, daño a bien ajeno, intimidación, y que además ha sido señalado como responsable de las masacres dentro de la penitenciaría del Litoral. Ellos son los que me prestan los fusiles, ellos son los que me van a prestar como 20 fusiles y como 15 pistolas. La Fiscalía General del Estado también envió un comunicado mediante Twitter. Indica que pese a que las acciones constitucionales como el habeas corpus no son competencia de Fiscalía, cabe recordar que esta institución advirtió sobre el abuso de este recurso y consultó el alcance del mismo ante la Corte Nacional en junio de 2021. Además que esta institución ha cumplido con su trabajo, demostrando la responsabilidad del ciudadano mencionado en el delito imputado, lo que se ha corroborado con las sentencias que pesan en su contra y que al momento cumple en la cárcel regional de Guayaquil. El ministro Patricio Carrillo también se pronunció. El exceso de pedidos de habeas corpus para dejar en libertad a responsables de muertes en calles y centros penitenciarios nos pone en desventaja frente al crimen organizado. Es más complejo obtener indultos a los de menos peligrosidad que liberar a los cabecillas. El juez Osvaldo Dávila Gavino, quien iba a estar a cargo de la audiencia para el segundo al mando de la estructura criminal Los Choneros, en 2021 dejó en libertad a Alex Salazar Villamar, líder del grupo criminal Tiguerones. Entonces, este juez ojalá actúe de una manera correcta porque haría quedar mal a toda la función judicial. Ya la ciudadanía está perdiendo la confianza en muchos operadores de justicia por este tipo de decisiones. O sea, ya hay una desazón. Sin embargo, existe otra acción de habeas corpus propuesta por JR. Esa audiencia se llevará a cabo la tarde de hoy. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. También tú, Catalina, muchísimas gracias por la información y seguimos en el tema de seguridad. Pues el ministro del Interior, Patricio Carrillo, visitó la ciudad de Ibarra, donde afirmó que se fortalecerá la seguridad en la zona norte debido a los acontecimientos violentos ocurridos en los últimos días. En rueda de prensa, el ministro del Interior dio a conocer las acciones que se van a realizar para reforzar la seguridad en la Ciudad Blanca ante los hechos de violencia suscitados. Desde el Estado, el Gobierno Nacional, el presidente Lasso ha dispuesto $10,000 de recompensa a quien nos entregue información sobre la persona que cometió este incidente. Tenemos ya los indicios balísticos que nos determinan es un revólver calibre 38 el que utilizaron. Y también tenemos la presunción de que existe un mercado de alquiler de este tipo de armas para las personas que se encuentran en condiciones migratorias irregulares. Además aclara que Ibarra, al ser una ciudad cercana a la frontera, es un punto donde se han realizado varios casos de minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas, entre otras actividades ilícitas. Hay mucho mercado ilegal asociado al contrabando, hay mercado ilegal aquí asociado a la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, es decir, todos estos negocios que generan economía criminal, porque son negocios de alta rentabilidad. Finalmente, dio a conocer que el primer mandatario realizará una fuerte inversión en seguridad en todo el país. Ha dispuesto una inversión de $1.200 millones, que no es para la policía, es para los ciudadanos. Con cámaras de Diego Arellano, desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía pide al Depósito Centralizado de Valores de Cebale que ejecute la orden judicial que le obliga a devolver casi $5 millones a la institución. El contacto ahora es con Carlos Acoto, quien nos cuenta más desde el centro de Guayaquil. Hola Carlos, te escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hasta las oficinas del Depósito Centralizado de Valores de Cebale, aquí en Guayaquil, llegó el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Renato González, con una orden judicial en la mano para pedirle a los directivos del de Cebale que den cumplimiento a la orden judicial que los obliga a devolver 4,7 millones de dólares que, a decir del ISPOL, les fueron confiscados de forma irregular. Esto como parte de la recuperación de activos que lleva a cabo esta institución. Por lo pronto se han recuperado 20 millones de dólares de los 700 millones que han sido confiscados, a decir de su titular. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. La recuperación de los fondos de la Seguridad Social de la Policía avanza. Este miércoles el titular del ISPOL, Renato González, viajó desde la capital a Guayaquil para en persona solicitarle al Depósito Centralizado de Valores de Cebale que devuelva a la institución lo que la justicia le ha ordenado. Proceda a la entrega inmediata de 4.7 millones de dólares que le corresponden a la Seguridad Social Policial. Caso contrario, también haremos las acciones judiciales que esto corresponde, porque si no cumplen esta orden caen en desacato. González no estuvo solo. Lo acompañó el comandante general de la Policía de la Zona 8, Víctor Zárate. Esperamos que se cumpla de manera inmediata para de esa manera precautelar todos los intereses de los servidores policiales. Han pasado 2 años ya desde que estalló el escándalo. En Estados Unidos, el exgerente del de Cebale, Luis Álvarez, se ha convertido en una de las piezas claves que ha ayudado a desenredar un esquema de corrupción que lucró de los fondos del ISPOL a través de inversiones fraudulentas. En ese país el caso avanza a paso firme. En Ecuador a la fecha no hay ni una sola sentencia. En paralelo, González y el fiscal del caso, César Suárez, afrontan sendos procesos de investigación. Al fiscal que ha llevado de buena forma estas investigaciones, al doctor César Suárez, ha abierto un sumario administrativo de oficio. El director general del ISPOL mañana tendrá una audiencia de juzgamiento. Mañana puede acabarse mi carrera por un supuesto aludido por un mensaje de Twitter. Así de incomprensible es nuestro sistema procesal ecuatoriano. Cerca de una veintena de investigaciones por diferentes delitos relacionados con el caso ISPOL se han abierto en el país. Apenas 6 de ellas han superado la fase de instrucción fiscal. Y bien, al término de esta visita, el titular del ISPOL aseguró que en las próximas semanas se podrían recuperar cerca de 240 millones de dólares que a la fecha se encuentran como bonos de deuda en el Banco Central. A decir del titular del ISPOL, el perjuicio ascendería a más de 700 millones de dólares que afectarían a cerca de 80.000 familias vinculadas con servidores activos y pasivos de la Policía Nacional. Es lo que podemos informarles desde aquí, desde el centro de Guayaquil. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que la Agencia de Regulación y Control de los Recursos No Renovables asegura que en Ecuador se cumplen los parámetros para mantener la calidad de los combustibles frente a algunas denuncias ciudadanas. Esta entidad estatal confirma que el octanaje de las gasolinas no es menor al que se oferta. Fausto Yepes nos cuenta más. Fausto, adelante. Buenas tardes. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. A propósito de algunas denuncias ciudadanas y reportes de supuesta baja calidad en las gasolinas que se expenden en nuestro país, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables ha convocado a los medios de comunicación a un proceso de medición de la calidad de los combustibles. Esta vez se registró una muestra de la provincia de Santa Elena. Se calcula que cada semana llegan alrededor de 80 a 100 muestras como esta de distintas partes del país para verificar la calidad. Por una parte se mide la calidad en cuanto a los elementos y los componentes de la gasolina, y por otro lado también se mide el octanaje de las gasolinas. En el caso de la Super, que debería tener al menos 92 octanos, y en el caso de la gasolina extra 87 octanos. La respuesta del director de la unidad de control ha sido categórica en relación a que de momento no se ha registrado un bajo octanaje, al menos en las muestras que se han presentado durante este año. De 380 muestras, apenas 6 han incumplido con las normas y las estaciones de servicio han sido sancionadas por esto. Esto fue lo que dijo el director de la unidad. Nosotros metemos la muestra en el octanómetro y esperamos un colpeteo en el medidor de colpeteo. Ese medidor lo traemos a una hoja de cálculo donde hacemos la corrección de presión y temperatura y tenemos el número de octanos.
del combustible. Nuestro centro, aparte de hacer el octanaje, hace otros parámetros que están en la norma INEN para garantizar la calidad del combustible. El octanaje es, se podría decir, es el parámetro principal de la gasolina, pero se hacen otro tipo de análisis como es la densidad, como son destilaciones, para garantizar que ese combustible esté apto para el consumo de la ciudadanía. ¿Cuál es la cantidad de azufre que manda la norma INEN? La norma INEN dice que la gasolina extra debe tener máximo 650 ppm de azufre y en la gasolina super 450 ppm como máximo. Bastante por encima de parámetros internacionales. Es la norma que nos rige ahorita, o sea, internacionalmente puede ser otros valores, pero la que nos rige a nosotros es la norma INEN. Los técnicos aseguran que es bien difícil que se reduzca el octanaje a nivel de las estaciones de servicio, no obstante se trabaja permanentemente en el control de la calidad. Aseguran también que la gasolina de nuestro país cumple las normas INEN, a pesar de que estas estén muy por debajo de los estándares internacionales y ni que se diga de los estándares en Europa. Hasta aquí nuestro informe desde la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fausto. Muy buenas tardes. Y en este mismo tema, una gasolina premium de mejor octanaje se venderá en Ecuador a mediados de septiembre. El valor del galón estaría liberado y sería similar al de la gasolina super. Petroecuador ultima detalles para introducir una gasolina de mejor calidad en el país. La primera etapa iniciaría en julio con la importación de la nafta. Se prevé una compra inicial de 900.000 barriles mensuales. Este es un plan de implementación que tiene, digamos, algunas etapas. La primera etapa es cambiar el esquema de importación. Luego vamos a cambiar el stock en tanques, el inventario que tenemos en tanques de almacenamiento. Y más abajo en la cadena de logística también los inventarios que se tienen en las gasolineras, en las estaciones de servicio. De ahí que esta gasolina premium de 95 octanos estaría lista para la venta al público a partir de la segunda quincena de septiembre. El precio del galón de este nuevo combustible sería fijado por el precio internacional del petróleo, al igual que la super, aunque expertos creen que costaría entre 4 y 5 centavos más. Es decir, si ahora un galón de super cuesta 4,66, un galón de premium costaría 4,71 centavos. La gasolina de 95 tiene precio libre, no tiene subsidio y seguramente va a ser los costos más un margen de comercialización que tienen las distribuidoras, las marcas. Una gasolina de mejor calidad, recalcan desde Petroecuador, pero ¿será una razón suficiente para pagar más por ella? Lógicamente la hace que tiene menos cantidad de azufre y esto de alguna manera deteriora menos la capacidad de los motores por un lado y le da mayor rendimiento. Eso también hay que entender. Esa es la diferencia. Mayor rendimiento, es decir, por kilómetro. En el país se venden actualmente gasolinas de 89 y 92 octanos. El consultor en temas petroleros resalta además que la estatal deberá garantizar la calidad de este nuevo combustible. De darse el tema, hay que estar claro si es que el entorno de la petrolera, primero tiene lógicamente la capacidad de producir los nuevos combustibles, lo que en cierta forma también puede significar capacidades de almacenamiento. Actualmente en el país la demanda de gasolina super bajó al 4% y según expertos podría seguir disminuyendo a medida que el precio del galón siga subiendo. Joana Ramos, 24 horas. Luego de que la Agencia Nacional de Tránsito dispusiera la anulación de más de 100.000 matrículas vehiculares de forma fraudulenta, viajamos hasta uno de los cantones implicados a evidenciar cómo funciona el registro. Nos enlazamos a esta hora con Vanessa Robles, quien está en Yaguachi. Hola Vanessa, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes amigos, y sí, acá estamos haciendo seguimiento a estas más de 100.000 matrículas vehiculares obtenidas de forma irregular. La ANT lo dio a conocer. En 147 cantones del país se han realizado estos procesos fraudulentos de matriculación. Entre los cantones constan Quinindé, Balsar, Muisne, Cumandá, Bucay, Yaguachi, Mocache, Quinsaloma. Cantones pequeños que han matriculado 2 o hasta 3 veces más su capacidad, según su parque automotor.
Y nosotros regresamos acá a Yaguachi un año después de poner en evidencia este problema. Ya lo denunciaba en nuestro noticiero y acá lo venimos a constatar. Por ejemplo, estamos en las calles Rocafuerte y Elías Wolf, al pie de la unidad de movilidad municipal, donde no se atiende para este trámite desde marzo del 2021. Pero según la denuncia de la ANT, acá se habrían registrado cerca de 8.872 vehículos. El proceso se lo hacía en las calles, venían acá las personas a tomar su respectivo turno, pero ahora mismo funciona un centro de rehabilitación física en estas instalaciones, pero no se está atendiendo. Escuchemos incluso lo que nos dijo una de las funcionarias de esta dependencia. ¿Venían muchos carros a hacerla? Claro, sí, venían bastantes. Sí. Incluso para fin de mes esto se llenaba. ¿De otras ciudades? De todos lados. La competencia para matricular la tienen los municipios. Esto se le otorga a la ANT, que es el ente rector, dando usuarios y claves. Usuarios y claves que van a ser dados de baja 399 por estas irregularidades. Procesos y registros que se pueden efectuar desde cualquier ciudad con el código respectivo de cada cantón. Ha sido un perjuicio para el país de más de 50 millones y dentro de este proceso se detectó que 1.700 de los vehículos matriculados fueron reportados como robados. Esa es la información que nosotros les proporcionamos a esta hora y contrastando esta denuncia de la ANT, que ya nosotros también la hacíamos desde el año anterior. Regresamos con ustedes en estudios que tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Y la Corte Nacional de Justicia y la Agencia Nacional de Tránsito trabajan en una propuesta de reforma para despenalizar algunas infracciones de tránsito. La primera reunión se realizó este martes. Nos trasladamos hasta la Corte Nacional con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Escuchamos. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, se trató de la primera mesa técnica entre estas tres entidades, cuyo objetivo es trabajar en este proyecto de reformas para ser enviado a la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la despenalización de ciertas infracciones para reducir la carga procesal que tienen los jueces penales del país. Pues se estima que cerca de un 80% de las causas que tienen los jueces de contravenciones corresponden a temas de tránsito. Escuchemos lo que dijeron las autoridades. El no uso del cinturón de seguridad, el no uso del casco homologado, el giro indebido, el paso de una luz roja, el no portar una licencia, o circular con una licencia caducada, el tema de llantas lisas, el tema de velocidad, muchísimas contravenciones. Como ya lo veíamos, los temas que se trataron en esta mesa técnica corresponden a cómo reducir la carga procesal de los jueces penales del país, cuáles son las infracciones que deberían ser despenalizadas, también los procedimientos administrativos para las impugnaciones y también el conocimiento de estas causas. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Ahora les contamos que 3 personas fallecieron y 30 resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía La Troncal. Un bus interprovincial chocó contra un camión esta madrugada. Un aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles en la vía La Troncal Pancho Negro, provincia del Guayas. Un bus interprovincial y un camión colisionaron, dejando como resultado 30 heridos y 3 fallecidos. Tratándose del conductor del bus de la cooperativa Baños, al igual que 2 ocupantes del camión también siniestrados. Las labores de extracción de los cuerpos duraron hasta la mañana. Estamos ahorita con el cuerpo de bomberos y personal de las grúas particulares tratando de rescatar los vehículos para poder sacar los cuerpos sin vida de que se encuentran atrapados sobre los fierros retorcidos de los vehículos. El choque se habría producido por invasión de carril, producto del cansancio de uno de los conductores. Se puede evidenciar en la vía que el impacto existe en la circulación de La Troncal, Puerto Inca, por donde circulaba el vehículo tipo bus de la cooperativa Baños, y existe el impacto frontal. Es la tipología que se maneja hasta el momento, invasión de carril del otro vehículo tipo camión. Cabe mencionar que en esta vía constantemente se reportan accidentes, por lo que se insiste en la precaución de los conductores. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Con la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza en la Asamblea, policías, militares y guías penitenciarios podrán utilizar armas letales en situaciones en que su vida o la de otras personas esté en peligro. Expertos sugieren al Estado invertir más en la formación de los uniformados.
Para finales de mayo espera la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional que el país ya pueda contar con una ley para el uso legítimo de la fuerza. Esto luego de que sea tratada en segundo debate y aprobada en el Parlamento. La propuesta se centra en que la policía, las Fuerzas Armadas e incluso el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria puedan usar armas letales con mayor facilidad. Algo importante y vital a criterio de Mario Pazmiño, consultor internacional en defensa y seguridad, considerando el alarmante incremento de la criminalidad. Para garantizar que las diferentes instituciones puedan utilizar esa fuerza en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero la normativa establece niveles para que haya progresividad en el uso de la fuerza. Señala que lo primero es la presencia, el que el policía, militar o guía esté físicamente en el lugar de los hechos. La segunda instancia implica establecer contacto visual. La tercera, verbalizar. La cuarta, el control físico. Y la quinta es la utilización de técnicas defensivas no letales, que es el punto máximo al que debería llegarse. El ejercicio aquí detrás de todo esto de reflexión es cómo la policía debe hacer su trabajo en materia de prevención del delito y control del delito con el menor número de bajas, tanto civiles y de número de efectivos policiales. Como sexto y último nivel aparece el uso de la fuerza con potencia letal. Y esto aplica solo cuando las medidas menos letales hayan resultado insuficientes. Defensa propia del uniformado, porque hay peligro de muerte o lesiones graves. Con el propósito de evitar el cometimiento de un delito que signifique una seria amenaza para la vida de otras personas. También cuando se va a detener a alguien peligroso que ponga resistencia o quiera fugarse. Son todas situaciones que deberán ser valoradas en el momento por los uniformados, resalta Pazmiño. Se tiene que establecer un reglamento claramente definido sobre cada uno de los procesos que se tiene que seguir para determinar con exactitud por parte del miembro de la fuerza pública en qué momento o en qué nivel se encuentra. Y que además de que existe una ley, Pontón sugiere preocuparse en invertir en la formación de los agentes. En capacitación, por ejemplo, si dice que la policía no tiene prácticas de tiro porque no hay balas y no hay los recursos, pues hay que generar recursos para hacerlo. No se puede concebir usted tener una excelente ley sin una institución que tenga un entrenamiento adecuado. Este tipo de armas, vale la pena precisar, de acuerdo con lo establecido en la ley, no se pueden utilizar en manifestaciones o escenarios de protesta social. Luisa María Heredia, 24 horas. Los miembros del colectivo Voces por la Democracia recogen recomendaciones y validan las preguntas que propusieron para una consulta popular impulsada exclusivamente desde la ciudadanía. La conversación en ciertos sectores de la sociedad civil sigue girando en torno a la falta de gobernabilidad y la necesidad de recuperar la institucionalidad en el país. Es por esto que los miembros del colectivo Voces por la Democracia mantienen reuniones para escuchar diversos pronunciamientos a su propuesta de consulta popular ciudadana. Primero estamos pensando en integrar otro tipo de propuestas, estamos escuchando sugerencias de todos los lados, de otros colectivos, de la opinión pública, de medios de comunicación, de la academia. Es decir, lo que estamos tratando es de construir una propuesta sólida. En la medida que seamos decenas o centenas de organizaciones sociales, creemos que podremos tener un resultado positivo. Resultado positivo de miles de ecuatorianos proponiéndole a la Corte Constitucional que apruebe la constitucionalidad de nuestra propuesta. Ellos recuerdan brevemente cuáles son los grandes temas propuestos, a los que se suman otros que encuentran en el camino. Los 4 ejes que el colectivo Voces por la Democracia ha propuesto el día 6 de abril, que estamos en un proceso de socialización, más que socialización, una suerte de validación social, y que eso nos ha permitido ya tener la certeza de incorporar otros elementos. Y respecto a los tiempos, aclaran, dependerá de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Y entonces este es un proceso mucho más duro, pero mucho más meritorio también si es que lo logramos. Ahora bien, se pueden articular propuestas en bien de la democracia del Ecuador. El colectivo seguirá reuniéndose con diferentes sectores para obtener aportes y validar la consulta popular de iniciativa ciudadana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.